Buenos días. Yo quiero invitarles a abrir su Biblia, Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 23. Vamos a leerlo antifonalmente, primero yo y segundo usted. Así vamos hasta 23. Dice la palabra de Dios: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Habló delante de sus hermanos. El ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabará el enemigo? ¿Resucitará de los montones de polvo las tierras que estaban juntos a él, Tobías amonita, el cual dio: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una sola, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos y el perdón de Dios, y entregamos pues hoy en la tierra. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y lo daremos sin mucha su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, pues al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban y con una mano trabajaban en las obras y en la otra tenía la espada.
y dio a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, los unos de otros. Nosotros pues trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida de alba hasta que salían las estrellas. Vamos a leer juntos. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, gracias por este lindo día. Y también, Señor, gracias porque tú nos permites adorar a ti en este lugar. Y también, Señor, gracias porque tú nos das una gran oportunidad de escuchar sus palabras. Señor, abre nuestros oídos y nuestro corazón para que nosotros escuchemos bien sus palabras. Y también, Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos en esta mañana en nuestra vida, para dar Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, Señor. Y también cuide mi sermón, mis palabras, para que solo yo predique la palabra de Dios a sus ovejas. Señor, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy nosotros vamos a ver capítulo 4 de Nehemías. Siempre hay oposición cuando se hace la obra de Dios. Cuando nosotros hacemos las obras de Dios, siempre hay quienes se oponen a nuestro trabajo. A veces esa oposición puede ser una oportunidad para examinar lo que hacemos. Puede ser una oposición positiva, pero también hay una oposición que tiene la intención de destruir nuestro corazón, mente y fe. Además, esa oposición nos impide hacer la obra de Dios. Últimamente, es la que detiene la obra de Dios. Porque siempre hay uno que no quiere que lleve a cabo la obra de Dios. El capítulo que nosotros leemos esta mañana, nosotros podemos ver unas personas que se oponen a la obra de Dios. Y también nosotros podemos ver cómo debilitan ellos a los que hacen la obra de Dios. Por últimamente, también nosotros vamos a ver cómo Nehemías y su pueblo Israel superaron esta oposición. El título del sermón de hoy es La oposición hace crecer nuestra fe. La oposición hace crecer nuestra fe. O la oposición nos hace crecer espiritualmente. Hasta Nehemías capítulo 3, vemos que la reconstrucción de los muros, la puerta de Jerusalén, va por buen camino. No ha habido ningún problema grande. Nehemías ha llegado a Jerusalén con la ayuda del rey de Persia, gracias a la buena mano de Dios.
Y también cuando llegó a Jerusalén, muchos judíos israelitas escuchaban bien las palabras y plan de Nehemías. Y también ellos empezaron a participar con alegría el proyecto de reconstruir Jerusalén. Y como nosotros vemos hace 15 días, en el capítulo 3, vemos el proyecto de reconstruir Jeremías. Empieza y maneja muy bien. Pero en el capítulo 4, nosotros podemos ver unas oposiciones de esta obra, la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén. Sanballat y Tobías, los opositores, la obra de Dios. ¿Qué es Sanballat? Sanballat lo que es el gobernador de la legión de Samaria. Él, un líder de esta oposición. También Tobías es un ayudante a Sanballat. Yo quiero leer otra vez versículos 1. ¿Cuál es versículo 1 con usted? Vamos a ir a versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Cuál es la primera reacción de Sanballat ante la noticia que la ciudad de Jerusalén está siendo reconstruyendo? Él se enojó y se enfureció en gran manera. La repetición de palabras con la misma significado es una expresión de énfasis en la Biblia. Por eso nosotros podemos imaginarnos cuánto se enojó Sanballat. Los cristianos, como nosotros, pensamos que cuando hacemos la obra de Dios, mucha gente nos anima y nos apoya. Y también nosotros podemos pensar como que todas las cosas irán bien y fácilmente nosotros podemos conseguir o cumplir, terminar estas obras. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Nosotros hacemos la obra de Dios. Dios está con nosotros. Pero en realidad, siempre hay gentes que no se le alegra de que ver que hace la obra de Dios. Además, hay unas personas que se enojan por ver el cumplimiento de obra de Dios. Nosotros debemos recordar estas cosas. Cuando nosotros no hacemos nada, Satanás tampoco no hace nada. Pero cuando nosotros empezamos a hacer la obra de Dios, Satanás también empieza a trabajar su obra, su trabajo. ¿Qué es esto? Molesta a nosotros y manda a algunas personas para que ellos se opongan a nuestras obras. Además, esas personas que se opongan a nuestras obras no están lejos. Ellos siempre están cerca
a nosotros. Por eso cuando nos encontramos con unas personas que se oponen a la obra de Dios, ¿qué estamos haciendo? No debemos sorprendernos, porque esto es parte de nuestra vida. Ya, la oposición es una cosa normal que se ocurre en la vida cristiana, especialmente cuando los cristianos hacemos la obra de Dios. Sanballat no se termina enojarse. Él empezaron a oponerse la obra de Dios. ¿Cómo comenzaron? Vamos a ver a versículos 2 a 3. Él habló delante de sus hermanos y de Eresto de Samaria y le dijo: ¿qué haces estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Acabará en un día, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dio: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una sola, lo derribará. Sanballat dice que los judíos son un pueblo débil. Se burla de los judíos, hablando de la lealtad de Jerusalén, con su muro derruidos y puertas quemadas. Sanballat sabe muy bien que Jerusalén, la capital de Judá, fue destruida por la invasión de Babilonia. Y muchos judíos fueron llevados cautivos. Para los judíos, este es un hecho histórico muy tristeza. Es un gran fracaso. Es una vergüenza. Pero ahora, con la ayuda de Dios, los judíos están reconstruyendo los muros y las puertas de Jerusalén para borrar este fracaso y esa vergüenza. Pero Sanballat se lo dice otra vez. A veces me siente que la gente es muy cruel. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, hay gentes que se burlan de nosotros con nuestros fracasos o vergüenzas más dolorosas. Además, ellos menosprecian nuestra identidad y nuestras capacidades. Ustedes son débiles, no pueden hacer nada. ¿Qué dice Tobías en el capítulo 3, versículo 3? Tobías habla de las cosas que hicieron los israelitas, como si no valiera nada. Si subiera una sola, lo derribará. Esta burla, menosprecio, no solo nos duele, sino que sacude nuestro corazón y mente. Ese es el problema. Cuando escuchamos ese tipo de burla y menosprecio, hay algo que debemos tener muy en cuidado, tener en cuenta.
por favor, no medita sobre la burla de menosprecio de los personas, los opuestos. Aunque nosotros no podemos evitar escuchar esas malas palabras, pero no permite que estas palabras de burla, menosprecios, permanecen en nuestra mente, en nuestro corazón. No permite, estas palabras nos dominan. Estas palabras dominan nuestras mentes, porque estas palabras socavan nuestros espíritus, nuestros corajes, nuestra fe. Si nos las permite, podemos deprimirnos fácilmente y perdernos de vista a nosotros mismos. Entonces, no podemos hacer la obra de Dios. Eso es lo que quieren los opositores, como Sanballat y Tobías. Ellos quieren que nos derrumbemos espiritual y psicológicamente para que no podamos hacer la obra de Dios. Esta es una plan de Satanás. Primero, ¿cómo superó Nehemías los ataques de Sanballat y Tobías? Nehemías fue a Dios, oró a Dios. Él derramó su corazón y su mente, su sentimiento ante Dios. Él no permitió que las palabras burlas y menospreciadas de Sanballat y Tobías entran en su corazón, en su mente. Él no meditó en esas palabras. Cuando estas palabras entran en su mente, él trató de derramarlas todo ante Dios. Por eso, primer punto que nosotros debemos aprender por medio de la Jeremías: orar a Dios. No sé cuáles palabras o cuáles burlas o cuáles palabras de menosprecios usted ha escuchado. Pero cuando las escuchan, van a Dios y derraman estas palabras a Dios. Y tal vez usted podría recibir algunas heridas por estas palabras. Podría convertirse en malos sentimientos, emociones. También derrama estos corazones, estas emociones ante Dios. Ana, la madre de Samuel, derramaba toda su emoción, su dolor, su amargura ante Dios, como si fuera una mujer embriagada, una borracha, porque ella no puede guardarse su emoción, porque su dolor es muy grande. Nehemías fue a Dios y oró a Dios. Versículos 4 o 5 nos vemos la oración de Nehemías.
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrados delante de ti, porque se airando contra los que edificaban. Tal vez la oración de Nehemías es la de imprecatoria, como una oración de maldición. Por eso algunos podrían pensar como Nehemías, cristianos, ¿cómo orar de maldición a sus opositores? Pero la oración de Nehemías no oración de venganza personal. Es una oración para que la justicia de Dios se haga contra los que obstaculizan la obra de Dios. Versículo 5 dice, porque se airaron contra los que edificaban la obra de Dios. Nehemías no se enfrentó a los que se burlan de él ni lo menospreciaban. No escuchó sus palabras venenosas. Él no discutió con ellos. Nehemías solo miró a Dios y oró a Dios para que Dios juzgara todas esas cosas según su justicia. Hay personas que se burlan de su trabajo por Dios, su dedicación por Dios. Hay unas personas que indican sus dolorosos fracasos y errores de la vida para oponer su dedicación, su sacrificio a Dios. Por favor, no malgasta su tiempo para discutir con ellos. Vaya a Dios, pídele que traiga justicia sobre ellos. Derrama su dolor, sus lágrimas ante Dios. Dios va a dar su gran consolación a usted y a mí, a todos nosotros. Por eso, orar a Dios. Cuando yo estaba preparando este sermón, dos títulos, yo no puedo decidir que elegir dos títulos. ¿Cuál es el título de ese sermón? Candidato hay dos. Uno, orar, acordarse de Dios y trabajar. Otros, la oposición hace crecer nuestra fe. Pero yo me digo que, aquí sería mejor que usted elige la oposición, hace crecer nuestra fe. Por eso, pero primero punto que nosotros recordamos de superar la oposición es orar a Dios. Segundo, Sanballat y Tobías no se detienen sus obras. Sanballat y Tobías le unen a más gente y dirían palabras amenazados a los que trabajaban
a los muros y las puertas. Versículos 7. Pero aconteció oyendo Sanballat y Tobía y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho. Más personas empezaron otra vez a amenazar a los judíos. Esa amenaza atemoriza a los judíos y les impide hacer nada. Este miedo es contagioso, haciendo que no solo uno tenga miedo, sino también la gente que le rodea. Versículo 7, se sale 4 personas, también 4 legiones. Pero las situados al este, oeste, norte, sur de Jerusalén. Sanballat es samaritano, Samaria es la legión al norte de Jerusalén. Arabia, en Tobias, al sur de Jerusalén, ubicado al sur de Jerusalén. Amón, los amonitas, está al este de Jerusalén. Asdod está al oeste de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Los enemigos que rodean la Jerusalén amenazan a los judíos que están en Jerusalén. Usted puede imaginarse el miedo o desesperación que deben sentirse los judíos de Jerusalén. Ellos piensan que, no hay lugar que puede escaparse de esta amenaza. Pues los judíos empiezan a hablar unas palabras de desesperación entre ellos. Versículos 10. Dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores sean debilitados y el escombro, el mucho, no podemos edificar el muro. ¿Qué hablaban entre ellos? Nosotros no podemos cumplir el trabajo de reconstrucción de muros y puertas. Estas palabras de amenaza hacen que los israelitas abandonen la esperanza y la expectación. Y también hace que los judíos dejen de reconstruir las murallas y las puertas. Esto es lo que quiere Sanballat y sus aliados. Y también lo que quiere Satanás. ¿Cómo superó Nehemías la amenaza y miedo que está entre los judíos? Vamos a ver versículos 14. Después de mire y me levante y di a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
Nehemías le dijo a los judíos que se recuerden de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que les ordenó reconstruir esta ciudad es más grande, es más temible que opositores y sus amenazas. Cada momento que viene algunas amenazas, algunos miedos a nosotros, ¿cómo reaccionamos ante estos? Nosotros debemos recordarnos de Dios, Dios grande y temible. Pero a veces nosotros olvidamos cuán grande Dios, porque el mundo, el problemas, las amenazas que vienen otros es más grande que Dios. Por eso Nehemías llamó otra vez a los líderes y los judíos y le dio otra vez: recuérdese de Dios. Dios es grande y temible. ¿Quién es Dios? ¿Qué usted cree? ¿Su Dios es grande que sus problemas? ¿Su Dios es grande, más grande que algunas amenazas que usted recibe? ¿Cómo es superar las oposiciones que vienen en nuestras vidas? Acordarnos de Dios, gran Dios y su poder. Y últimamente, trabajar. Vamos a ver versículos 15. Y cuando huyeron nuestros enemigos en lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, Dios frustró los planes de Sanballat y Tobías y los enemigos de Israel. Después, los judíos se dan cuenta de estas verdades. ¿Qué hacen ellos? Cada uno a su tarea. Cada uno hace a su tarea. Ellos no se detenían a hacer trabajo. Ellos siguen trabajando. ¿Por qué? Porque su obra, su trabajo todavía no termina. En la naturaleza existe una ley de inercia. Porque usted ya sabe bien qué es la ley de inercia. La materia en reposo quiere permanecer en reposo. Una materia en movimiento quiere seguir moviendo existencia. Esa no es clase de física. Yo creo que usted ya sabe muy bien de este ley. Lo que yo quiero decir es estas cosas. Cuando una materia está moviendo, se detenga. Algunas personas quieren mover esta materia otra vez. Es necesario más energía.
que usó la primera. En la mañana, en la clase del estudio bíblico, en la mañana nosotros estudiamos el libro de Esdras. Esdras es una historia de la reconstrucción del templo, el Baal Zorobabel. Pero creo que usted ya sabe muy bien, porque ya pasó estas partes. Primer tiempo, los israelitas que vuelven de Persia empezaron a reconstruir el templo, pero ellos también se enfrentan la oposición. Por eso ellos se detienen de construir el templo. ¿Cuántos años ellos se descansan? Aunque ellos quieren, pero ¿cuántos años ellos no pueden hacer estas obras otra vez? Según nuestra materia, 15 años. Hasta 15 años ellos no pueden hacer reconstruir otra vez. Por eso Dios le mandó los profetas, Ageo, Zacarías, para que los israelitas empezaran otra vez este trabajo. ¿Cuántos años o cuántos días se termina la reconstrucción de muros, las puertas, bajo las Nehemías? Ya, vamos a ver un poco más tempranos. 52 días. 52 días. ¿Cómo Nehemías, los judíos, pueden terminar rápidamente estas gran obras? Porque ellos siguen trabajando. Nosotros podemos aplicar la ley inercia en nuestra vida espiritual. Cuando usted orando a Dios en la mañana, en la noche, sigue orando. No se detiene. No se detenga. Usted lee la Biblia, sigue leyendo la Biblia. No se lo detenga. Usted viene a la iglesia cada domingo, viene. No se lo detenga. En Corea, en muchas iglesias del mundo, está pasando un tiempo muy difícil. ¿Por qué? Porque muchos miembros de la iglesia no se vuelvan a la iglesia otra vez como antes de pandemia. Porque ellos ya están acostumbrando a hacer el culto en la iglesia, en la casa. No viene la iglesia. Pero hay algunas iglesias que seguían haciendo culto presencial conforme la restricción, obedeciendo la restricción. Es importante. Se recupera sus miembros rápidamente. La oposición hace crecer nuestra fe. ¿Por qué? Para seguimos adelante en la fe, siempre hay una oposición, resistencia, pero pasar este tiempo, para superar esta resistencia con la oración, mirando a Dios, nuestro músculo espiritual se convierte más fuerte que antes. La oposición
es una cosa muy dolorosa, difícil, pero esta oposición nos hace crecer espiritualmente. Cuando nosotros oremos a Dios, nos recordamos de Dios y seguimos grabando la obra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, escuchar algunas burlas, menosprecios de nosotros o de mí por causa de Jesucristo, la fe, es muy doloroso. Pero, Señor, ayúdanos a recordar que nosotros tenemos una manera de superar estas oposiciones. Es orar a Dios. Y también, Señor, nos vienen algunas amenazas grandes. Se ve que no hay éxitos, te puede salir. Señor, ayúdanos a recordarnos de Dios. Y también, Señor, ayúdanos a trabajar continuamente hasta que cumple sus obras. Señor, gracias porque tú escuchas nuestra oración, porque gran Dios es nuestro Dios. Y también cada mañana Dios nos da nuevas fuerzas para que nosotros trabajemos continuamente en el mundo. Señor, gracias. Te oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.